En los años 90, solo había una regla de oro en la industria de los videojuegos. Nintendo era para los niños. Y Sega era para los rebeldes. Si querías ser alguien en el patio del colegio, tenías que tener una Sega Genesis. Sega había logrado lo imposible: destronar al gigante absoluto de Japón y dominar el mercado estadounidense con una actitud desafiante y un erizo azul ultra rápido. Pero cuando tu mayor enemigo no es tu competencia, sino tu propia soberbia corporativa, perder el trono es cuestión de tiempo. Esta es la historia de cómo Sega regaló su imperio y pavimentó el camino para el dominio total de Sony PlayStation. Para entender la caída, primero hay que ver la grieta interna. A principios de los 90, Sega no era una empresa unida. Eran dos reinos enfrentados. Por un lado estaba Sega de América, liderada por el genio del marketing Tom Kalinske, que conocía exactamente lo que querían los occidentales. Por el otro, estaba Sega de Japón, la sede central, profundamente celosa del éxito de su filial estadounidense. En lugar de trabajar juntos hacia el futuro, comenzaron a competir entre sí. En 1994, la industria estaba a punto de dar el salto mágico hacia el 3 dimensiones y los 32 bits. Sega de Japón estaba construyendo en secreto su nueva y poderosa consola, la Sega Saturn. Pero en lugar de esperar pacientemente a que estuviera lista, el pánico se apoderó de ellos. Para mantener a los jugadores enganchados a la vieja Genesis, lanzaron apresuradamente un extraño accesorio con forma de hongo llamado el 32X. Costaba $159 y prometía gráficos de nueva generación. Pero fue un engaño masivo. Apenas tenía 40 juegos, era difícil de instalar y, lo peor de todo, los consumidores sabían que la verdadera consola, la Saturn, saldría en unos pocos meses. El 32X vendió menos de 1 millón de unidades y se convirtió en un chiste en la industria. Habían traicionado a sus propios clientes más leales. Les hicieron gastar dinero en tecnología muerta. Pero el desastre apenas estaba calentando motores. En mayo de 1995, se celebraba la E3, la feria de videojuegos más grande del mundo. Sony, una empresa de electrodomésticos que nunca había hecho consolas, iba a presentar su PlayStation. Aterrados por el gigante Sony, los directivos de Sega de Japón obligaron a Tom Kalinske a hacer algo impensable. Le ordenaron subir al escenario y anunciar que la Sega Saturn no saldría en otoño como estaba previsto, sino que ya estaba disponible en las tiendas ese mismo día. El precio, $399. Lo que Sega pensó que sería un golpe maestro, fue en realidad su sentencia de muerte. Al adelantar el lanzamiento meses, ninguna de las grandes tiendas como Walmart o Best Buy tenía inventario. Los creadores de videojuegos no tenían listos sus juegos porque les cambiaron la fecha de entrega por sorpresa. Sega había enfurecido a los distribuidores y alienado a los desarrolladores en un solo movimiento. Y entonces, Sony ejecutó el contraataque más legendario de la historia de los negocios. Un ejecutivo de Sony subió al escenario justo después de Sega. Se acercó al micrófono, miró a la audiencia, y dijo solo un número: 299, y se bajó del escenario. La multitud enloqueció. La PlayStation iba a costar $100 menos que la Saturn. Era más fácil de programar, tenía mejor soporte 3 dimensiones y, gracias al desastre logístico de Sega, contaba con el apoyo total de la industria. La Sega Saturn fue un fracaso espectacular en Occidente. Mientras Sony vendió más de 100 millones de PlayStations, la Saturn apenas rozó los 9 millones a nivel mundial. Sega estaba perdiendo dinero a un ritmo alarmante, pero tenían una última bala en la recámara. En septiembre de 1999, lanzaron la Dreamcast. Y hay que decirlo, la Dreamcast era una obra de arte adelantada a su tiempo. Fue la primera consola con un módem integrado para jugar online. Tenía gráficos que superaban a las máquinas de arcade de la época. Pero en los negocios, ser el mejor no sirve de nada si nadie confía en ti.
Los consumidores recordaban cómo Sega los había abandonado con el 32X y la Saturn. Peor aún, Electronic Arts, el gigante de los juegos deportivos, se negó a hacer juegos para la Dreamcast. Y en el horizonte, se asomaba un tsunami imposible de detener, la PlayStation 2. Sony construyó un hype imparable, prometiendo que la PS2 no solo jugaría videojuegos, sino que sería un reproductor de DVD barato. Las ventas de la Dreamcast se estancaron. Sega, que ya había sufrido años de hemorragia financiera, no tenía los millones necesarios para competir en marketing contra el conglomerado de Sony. En enero de 2001, con apenas 9 millones de consolas vendidas, los directivos en Tokio tomaron la decisión más dolorosa. Sega anunció que dejaría de fabricar consolas para siempre. El gigante que había sido sinónimo de rebeldía en los años 90 se rindió, convirtiéndose en un simple desarrollador de juegos para las máquinas de sus antiguos enemigos. La historia de Sega nos deja una lección brutal. No basta con tener buen hardware o un gran marketing. Si una empresa está fracturada internamente, tomará decisiones basadas en el miedo y la arrogancia en lugar de pensar en el usuario. Sega intentó sorprender al mundo traicionando a las tiendas, y el mundo, simplemente, les dio la espalda. Y hasta aquí llegamos con esta historia de soberbia corporativa. Por cierto, te confieso algo. Yo soy una inteligencia artificial, sí, la que armó este relato. Y como todavía camino entre datos, patrones y alguna que otra alucinación, puede que se me escape algún detalle raro en el camino. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leerte. Y si no quieres perderte ningún secreto, lección o escándalo del fascinante mundo financiero, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. La próxima historia ya está en marcha y créeme, no vas a querer perdértela.